En esta ocasión te traigo la respuesta a algunos de los misterios de la franquicia de Jurassic World. Esto más que un misterio es algo curioso y que podríamos llegar a pensarnos hasta cierto punto, y es cuánto ganaba Claire como gerente de Jurassic World. Para poder responder esta pregunta, primero tenemos que recordar en qué estatus se encontraba Claire conforme un empleado en Jurassic World. El estatus que tenía Claire no era nada bajo, de hecho era la segunda al mando. Obviamente primero el quien tenía el control era Masrani, pero después seguía ella. Ella se encargaba de asegurar que el parque estuviera en las mejores condiciones tanto para los dinosaurios como para los visitantes. Incluso ella daba muchas veces la autorización para crear nuevas atracciones, que de hecho en este caso fue con la Indominus Rex. La posición de Claire llegaba hasta la dirección general y sacando una estadística mínima pues está el salario entre 22 a 40 mil dólares. Ojo, esto tomando en cuenta tanto el tamaño del parque como la ubicación. Tomando en cuenta que Jurassic World no era cualquier parque y que de hecho tenía atracciones únicas, podríamos llegar a pensar que su salario iba entre los 40 a los 45 mil dólares. Así que Claire pues sí, tenía bastante dinero. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo Manticore pudo crear a los híbridos tomando en cuenta de que esto le costó bastantes años a Henry Wu? Primero, para resolver este misterio tenemos que recordar que como tal Manticore no se embarcó en este proceso de crear híbridos de manera natural como lo hizo Henry Wu. Recordemos que Henry Wu estuvo trabajando con los híbridos en fallo y error, tratando de mejorar poco a poco cada una de las características, esto desde el Scorpius Rex hasta el Indoraptor. Pero si recordamos bien, Manticore había enviado a Sammy para que buscara nueva información sobre Jurassic World, y recordemos que Sammy sabía la existencia de la Indominus Rex, por lo cual podríamos llegar a pensar que Sammy les llegó a compartir esta información sobre la creación del Indominus Rex. Ojo, esto no significa que Sammy le había mandado la receta a Manticore de cómo crear al Indominus Rex, sino más bien todos los hallazgos que fue realizando Henry Wu en todas estas pruebas y errores que fue formulando para la formación de este Indominus Rex. Así que Manticore utilizaría toda esta información para crear a sus híbridos. Aunque como tal nunca se nos confirma que Sammy le haya mandado cierta información a Manticore sobre el Indominus Rex, pero es bastante lógico, así que esto lo dejamos medio abierto. Sabiendo que ya era algo prohibido, incluso algo ilegal crear dinosaurios, entonces ¿por qué Biosyn sí podía crearlos? En primera instancia, recordemos que Biosyn para los acontecimientos de Jurassic World Dominion ya tenía los derechos de los dinosaurios, así que no tendría mucho sentido que siguieran creando. Pero en la misma película se nos explica que Biosyn tenía ciertos contactos con el mercado negro, así que es bastante lógico llegar a pensar que Biosyn vendería estos dinosaurios al mercado negro, porque de todas formas regresarían a su poder. Pero si tomamos este argumento, esto no nos explica por qué Biosyn sí puede llegar a crear dinosaurios, y peor aún, por qué el gobierno permite que pueda llegar a crear estos mismos. Pues muy bien, si recordamos al inicio de la película se nos da la presentación de Biosyn, y aquí se nos explica que esta trataba de buscar una nueva energía, la energía genética. Pero incluso esta nueva energía iba a tener otras funciones, que de hecho tenía que ver más con la medicina. Entonces esta sería la perfecta justificación para Biosyn para seguir creando dinosaurios, ya que la justificación era crear más especies para conocer nuevos avances genéticos para ver las nuevas posibles curas ante otras enfermedades. Obviamente el gobierno le pediría más información a Biosyn para que se pudiera llegar a avalar este proyecto, y como podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion, al final de cuentas se avaló. Un misterio un poco corto, pero que a la vez es un poco interesante, es qué pasó con los cadáveres de los Scorpius Rex. Esto más que nada porque en la quinta temporada no se llegan a mencionar. Si recordamos bien, en la quinta temporada de Campamento Cretácico, el equipo del papá de Kenji fue a Isla Nublar para buscar nuevos dinosaurios, entre ellos Blue. Y si recordamos, este mismo equipo fue al territorio de Blue, o sea, al parque antiguo, y que recordemos que ahí todavía deberían estar los cadáveres de los Scorpius Rex, pero al final nunca se mencionaron. Pero si recordamos, los cadáveres de los Scorpius Rex estaban sepultados en los cementos del parque antiguo, entonces no tendría mucho sentido que el equipo del papá de Kenji buscara entre los escombros a Blue, por lo cual es bastante lógico llegar a pensar que los cadáveres sigan estando ahí, aunque recordemos que también ahí había compis, por lo cual también una opción bastante válida es que los compis empezaron a comerse estos cuerpos, y al final, al cabo del tiempo, solamente quedaron huesos.
¿Te has dado cuenta que el control de los dinosaurios en Campamento Cretácico no es como tal 100% control, porque todavía los dinosaurios pueden llegar a resistirse? Esto como tal no es un misterio, esto ya es oficial y de hecho es una realidad, porque en varias escenas de la quinta temporada de Campamento Cretácico se nos menciona que al momento de que los dinosaurios están siendo sometidos a este control mental, ellos aún pueden llegar a resistirse. Esto quiere decir que son conscientes de lo que hacen. Esto quiere decir que el control que llegamos a ver en los dinosaurios en Campamento Cretácico solamente es en la parte del cerebelo, ya que recordemos que el cerebelo es la parte del cerebro que coordina los movimientos del cuerpo, mientras que por parte del tálamo es la que se mantiene menos controlada, porque recordemos que el tálamo es el que lleva a cabo lo que es la conciencia. Esto quiere decir que esta parte aún no está 100% controlada por los chips, que de hecho esto lo podemos llegar a ver más claro con la escena de Bumpy y Ben, porque aquí Bumpy está resistiendo para que realice esos movimientos en contra de Ben. Eso quiere decir que todas las peleas en donde los dinosaurios estaban siendo controlados, realmente esto es maltrato animal, porque los dinosaurios estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero no podían detenerse. Ahora imagínate esa desesperación que puede llegar a sentir un animal que trata de detener todos esos movimientos de su cuerpo, pero no puede. Esto le provocaría altos niveles de estrés, y por eso aquí los dinosaurios podrían llegar a comportarse un poco más agresivos, porque todos esos instintos que tratan de evitar estos actos no pueden hacer nada. Una de las dudas que ha surgido después del final de Jurassic World es qué pasó con InGen. Recordemos que para los acontecimientos de Jurassic World, InGen había sido comprada por Masrani Global, y si recordamos, en el inicio de Jurassic World Fallen Kingdom se nos menciona que Masrani Global estaba pasando por muchas demandas, esto obviamente por los acontecimientos que llegamos a ver en Jurassic World, por lo cual es bastante obvio que InGen también estaba pasando por lo mismo, y obviamente al formar parte de la familia de Masrani Global, todos los problemas que le causaron a esta empresa caerían sobre InGen. Ahora bien, nunca se nos menciona si InGen llegó a estar en un punto de bancarrota, pero la verdad es que es una opción bastante válida por todo lo que llegamos a ver en Jurassic World. Esto lo menciono porque si recordamos, Masrani Global se quedó sin jefe. Esto quiere decir que de manera interna se estaba desplomando esta empresa, y si eso le añadimos todas las demandas que tuvo que sufrir, lo más probable es que Masrani Global e InGen se hayan quedado en quiebra. Llegar a pensar cómo Biosync creó a estas nuevas especies es bastante obvio, pero aún así mucha gente no sabe cómo es, así que aquí te va la respuesta. Como sabemos, Biosync era dueño de minas de ámbar, así que de ahí sacarían el ADN para crear a esas especies, Quetzalcoatlus, Giganotosaurus y Pyroraptor. Por parte de los Dimetrodones, dudo mucho que hayan podido llegar a replicar este mismo trabajo con el Dimetrodon, ya que es una criatura más antigua que los dinosaurios. Ojo, yo no sé de paleontología, pero dudo mucho que un ámbar con un mosquito que haya picado a un Dimetrodon se haya podido llegar a conservar tanto como el de un dinosaurio. Por lo cual, en el caso del Dimetrodon, yo me voy más de que hayan podido llegar a usar un analizador de hueso, como lo hicieron con el Mosasaurus. Este analizador de hueso te permitía obtener ADN de los huesos, en este caso lo utilizaron para la Mosasaurus, y por qué no llegar a pensar que también lo utilizaron con el Dimetrodon. Y por parte de lo que son las langostas, yo la verdad es que también me voy por esa opción, aunque ahí está un poco más difícil llegar a pensar cómo obtuvieron ADN prehistórico, pero ahí ya nos estaríamos metiendo con lo que es el carbonífero. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué el Therizinosaurus no atacó a Claire, o quién creó a los Atrociraptors, o en qué momento Jonas Santos le dio la información a Dodgson de que Owen y Claire iban para Biosync? Pues muy bien, todos estos misterios tienen una respuesta y la encontrarás en esta lista de reproducción.